Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. Estamos aquí en Maite Corea por las pantallas de EduCanal para aprender más sobre el idioma coreano. Yo soy la profe Dina. Y yo soy la profe Paz. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profe. ¿Y usted? También muy bien. Qué bueno. Y estamos para poder repasar, ¿verdad? Así mismo. 네. 이번 한국어 복습 Repaso del idioma coreano. 어휘 Vocabulario. 감상 말하기 Comento las impresiones. 문법 Gramática. y sería lo que es ni은, 는, que vamos a estar viendo. Entonces, en esta semana, la unidad que justamente estuvieron dando la profe Angélica y Jazmín acerca de poder comentar y hablar de lo que serían Las impresiones. las impresiones, muy bien. Y esta gramática sería, no sé si podría expresarme bien, pero sería adjetivizar. Exactamente. Porque Sí. podemos ver que en coreano está el verbo descriptivo o adjetivo de vez en cuando decimos, pero eso está conjugado. Pero en esta parte de la gramática sería ya no mantenerse en una conjugación, sino netamente mantenerse como un adjetivo calificativo en el caso de traducir al castellano. Ok, 복습해요. Repasemos. 어휘, Vocabulario. 감상 말하기. Comento las impresiones. Sí, entonces vamos a estar primero en el día de hoy, repasar lo que es los vocabularios, pero también a la vez vamos ya a repasar la parte de la gramática y el día de mañana vamos a hacer ejercicios de práctica, de repaso, todo lo que estuvimos mencionando ahora o estaremos mencionando dentro de un rato. Muy bien, veamos. Acá vemos una cartera, pero no se trata de la cartera, sino del precio de la cartera. Y acá el vocabulario dice pisada, 비싸다. pisada. 비싸다. ¿Y qué quiere decir, profe? Ser caro. Ser caro. Siguiente vocabulario sería también un bolsón, pero más que poner el significado del bolsón, se trataría del vocabulario barato, ¿verdad? De. Ser barato. Y esto lo decimos en coreano, sada, 싸다. sada. 싸다. Muy bien, esto también es un adjetivo, es decir, un verbo descriptivo y se trataría de ser alto. Es un edificio, pero es alto. Y cuando decimos ser alto en coreano decimos 높다, 높다. 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 Ahora hacemos una comparación y en este caso la casa es baja, es decir, es baja en comparación al edificio alto. Y la palabra ser bajo decimos en coreano 낮다. 낮다. Data. 낮다. Ahora está la imagen de príncipe. La semana pasada estuvimos dando que príncipe quiere decir 왕자, pero ahora no es que vamos a mencionar al sustantivo, sino al verbo descriptivo. ¿Y cómo podríamos decir cuando un príncipe es, profe, apuesto? Apuesto, genial. Genial, ser apuesto, ser guapo, 네. sí, ser genial. Y esto decimos 멋있다, 멋있다. 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 Muy bien, y aparece la palabra princesa que dimos, que es 공주, ¿verdad? 네. Y cuando se refiere a 공주, una princesa, es bonita, es linda, decimos en verbo descriptivo, ser linda, mejor dicho, 예쁘다, 예쁘다. 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 Y otra palabra más, además de ser bonita o linda, usamos también la palabra hermosa o bella. Ser hermosa, ser bella o igual, hermoso, bello. Entonces decimos 아름답다, 아름답다. 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 Y acá podemos ver manzanas, 사과, decimos, pero el vocabulario de hoy no se trata de manzana, sino de la cantidad. Acá, cuando decimos haber mucho, es decir, hay mucho, pero entonces, en vez de decir hay mucho, haber mucho, como decimos en coreano, 많다, 많다. 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 Pero yo quiero decir que hay menos cantidad, o sea, hay mucho, pero también puedo decir hay poco, haber poco. En este caso son pocas las manzanas que hay, poco. Y decimos en coreano, 적다, 적다. 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 많다, 적다. Haber mucho, haber poco. Y ahora también haciendo una comparación, encontramos dos vocabularios, que es ser grande y ser pequeño, que también ya habíamos dado, pero vamos a repasar una vez más.
y decir grande, la sandía es grande. 크다, 크다, 크다. 크다. Entonces, 수박은 크다. La sandía, ser grande, no conjuguen. Y la frutilla es pequeña. Entonces, cuando decimos ser pequeña, decimos 작다, 작다, 작다. 작다. Acuérdense, no se confundan. Cuando es haber poco, 적다, ser pequeño, 작다. El otro es o, y en este caso, ser pequeño es a. Entonces, 적다, 작다. No se confundan. Todo esto son los verbos descriptivos. ¿Y qué es lo que ahora tendríamos que aprender dentro de lo que es la gramática, 문법? Es utilizar estos verbos descriptivos, ya no conjugar en el tiempo presente o pasado o futuro, sino hacerlo como un adjetivo calificativo. Y está la gramática, el uso de 으, 니은, 는. Y ahora vamos a ver la explicación. Y dice, 1번, 으, 니은은 형용사 뒤에 사용하여 뒤에 오는 명사를 꾸며주고 명사의 상태를 나타냅니다. Esta gramática se adhiere a la raíz de un adjetivo y presenta la característica o estado del sustantivo que viene después de dicho adjetivo. Ok. Asimismo, como la profe Dina dijo, se adhiere a la raíz del adjetivo. Sería un verbo descriptivo en este caso. O sea, en castellano no tenemos una traducción exacta, por eso decimos verbo descriptivo o de repente de acuerdo al contexto solemos decir también adjetivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Encontramos 형용사, que sería el adjetivo o verbo descriptivo, se le agrega esta gramática y después la acompaña lo que es el sustantivo 명사. 형용사, 니은, 명사. Entonces, esto con el verbo descriptivo adjetivo se usa esta gramática y después viene lo que es el sustantivo. ¿Y qué es lo que hace? Es netamente, si interpretamos el castellano, es un adjetivo calificativo. Le califica, le describe exactamente a ese sustantivo al cual se refiere. Y vamos a estar viendo cómo hacemos ese uso. 2번, 형용사 어간에 리을을 제외한 받침이 있을 때 은을 사용합니다. ¿Qué quiere decir, profe? Cuando en la raíz del adjetivo se encuentra 받침 que no sea riul, se utiliza la un. Entonces, acá vemos un ejemplo. Dice la palabra 작다. 작다, ¿qué significa? Ser pequeño. Ser pequeño. Quitamos la terminación ta, encontramos que tiene 받침 y directamente le agregamos lo que es 은, quedando de esta forma 작은. Y vemos otro vocabulario que sería 짧다. 짧다 es ser corto. Lo mismo, quitamos ta, vemos que hay 받침, le agregamos la terminación 은, quedando 짧은, 짧은. 3번, 형용사 어간에 받침이 없거나 리을 받침이 있을 때 니은을 사용합니다. ¿Qué quiere decir? Veamos la pantalla. Vemos el ejemplo, la palabra 예쁘다. 예쁘다, quitamos la ta, vemos la raíz del verbo, termina en una vocal, es decir, no tiene 받침. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le agrego directamente la ni은 debajo de la sílaba p, quedando de esta forma, 예쁜. Entonces, podemos ver que esta ni은 se adhiere directamente a la última sílaba que termina en vocal, es decir, que no tiene 받침. Bueno, vayamos al siguiente caso. número 4. 4번. 있다 없다로 끝나는 형용사에는 는을 사용합니다. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que utilizamos 는 cuando el adjetivo termina en ita o opta. Ok, entonces veamos el ejemplo. Encontramos la palabra 재미있다. 재미있다, le sacamos lo que es, vemos que termina en ta y se le suprime lo que está y se le agrega directamente 는, quedando 재미있는. Lo mismo ocurre con 재미없다. Podemos ver termina 없다, se le saca ta y que le agregamos 는, quedando 재미없는. Muy bien, son varias explicaciones, ¿verdad? Vamos al último caso, que es el número 5. 5번. 형용사의 어간이 비읍 끝나고 그 뒤에 모음이 오는 경우에는 오우로 바뀝니다. ¿Qué quiere decir?
Se cambia a o o u cuando en la raíz del adjetivo termina con vid. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Encontramos la palabra 춥다, que quiere decir hacer frío. Quitamos la ta y termina en el pieb, la irregularidad de pieb que habíamos aprendido. ¿Se acuerdan? 추워요 quedaría. En este caso, para hacer como un adjetivo calificativo, la chu que ocurre, le quitamos también la pieb, se elimina y se le agrega directamente u y después se le agrega la niën, quedando de esta forma. 추운. Entonces, ¿cómo queda? 추운. 춥다. 추운. Ahora sí, no sé si pudieron entender todas esas explicaciones que estuvimos dando y vamos a ir con la práctica, que sería 연습해요. 연습해요 y veamos, tomamos ejemplo de los 4 casos y 4 vocabularios de los 4 casos y veamos. Primero aparece la palabra 크다. 크다, ¿cómo adjetivizamos esto? 크다. Si vemos, tendríamos que quitar la ta. Termina, o sea, ¿tiene 받침 o no? 없어요. 없어요. No tiene. En este caso, directamente le agregamos la niën, quedando de esta forma. 큰, 작다. La palabra 작다 es ser pequeño. 받침이 있어요? 없어요? 있어요. 있어요. Cuando tiene 받침, no se olviden, se le quita ta y se le agrega 은, quedando de esta forma. 작은. Ok. Después vemos la palabra 맛있다. Y este sería el caso cuando termina ita opta. Sí. Que, ¿cómo se hacía? Se le quitaba ta y se le agregaba directamente la sílaba 는, quedando 맛있는. Muy bien. Y el cuarto caso es 아름답다, que termina en, sacamos el ta y termina en pieb. Esto se suprime, se elimina y se le agrega, en vez de esto, la sílaba u con la niën, quedando un. Entonces, ¿cómo queda? 아름답다. ¿Cómo quedaría, profe? 아름다운. 아름다운. Y estos 4 adjetivos calificativos, podríamos decir, sí o sí precede, o sea, antecede a un sustantivo. Por ejemplo, tomamos un ejemplo de todos estos. Sería 큰, a ver, un vocabulario. 큰 집. Entonces, se queda como una frase, 큰 집, sería grande casa. En castellano usamos más casa grande, pero en coreano siempre viene el adjetivo calificativo. Y en este caso, 작은, y le podemos juntar con un sustantivo 강아지. 작은 강아지 sería. ¿Qué quiere decir 작은 강아지? Pequeño cachorro. Pequeño cachorro. 맛있는, le agregamos a un sustantivo 과자. 맛있는 과자, podemos decir. ¿Qué significa, profe? Una deliciosa galletita. Ok. Y la última palabra, 아름다운. Y le agregamos un sustantivo que sería la palabra 공주. Y juntamos y queda una frase diciendo 아름다운 공주. ¿Qué quiere decir, profe? Hermosa princesa. Así mismo. Y bueno, hoy creo que fue bastante largo, en el sentido fue mucho contenido porque estuvimos repasando los vocabularios y a la vez lo que sería la gramática. Ahora sí, vamos a lo que es va a morir. Cierre. 어휘, Vocabulario. 감상 말하기, Comento las impresiones. 문법, Gramática. 의, 니은, 는. 네. Sería para poder hacer adjetivos calificativos. Y todo esto estuvimos repasando el día de hoy. Y bueno, profe, antes de despedirnos, algo muy importante. Sí, tenemos nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @maiteicorea, en Facebook Centro Educativo Coreano en Paraguay y en YouTube Centro Educativo Coreano en Paraguay, donde se suben los programas ya emitidos. Así es, profe. Y como decimos muchas gracias en coreano, 감사합니다. 감사합니다. Y ya nos despedimos. 또 만나요.